Viniendo de una base analógica como es el boceto, cuyo gran aporte y finalidad es captar la esencia de la idea a representar sin los artilugios y condicionamientos técnicos que involucra el uso de un programa en esa fase inicial o la adquisición de una tableta gráfica para lograr el trazo gestual. En este caso, una vez digitalizado el boceto tradicional en papel, procedo a limpiarlo desde Photoshop. Al ser un programa de pintura y retoque, es ideal para el tratamiento de imagen. Este paso no es estrictamente obligatorio, pues el proceso posterior de vectorización se utiliza para definir la estructura y luego se descarta el boceto, pero para fines de presentación depuro el soporte del dibujo del que procede. Bien, estando en la aplicación de Illustrator, damos de alta un documento nuevo y desde el menú archivo le damos la opción de colocar el boceto que previamente hemos depurado. Lo vamos a ingresar al archivo, lo arrastramos, incrustamos y en mesa de trabajo adaptamos a horizontal. El boceto, bloqueamos su capa y generamos una capa nueva. En esta capa nueva trabajaremos lo que es el trazado. El trazado de vectorización del boceto, partiendo del método de un boceto como plantilla. Lo ideal es utilizar un contorno de línea que destaque y trabajaríamos con la herramienta de la pluma, cuyo atajo es la letra P. Es la principal herramienta de redibujo vectorial en los distintos programas de diseño. La trabajamos únicamente con contorno y procedemos a aplicar el trazado con esta herramienta para obtener la versión vectorial en línea, en contorno de esta plantilla en píxeles original realizada un boceto previo. A partir de un boceto que fungirá como referente estructural, se depura su configuración base, definiendo la línea o contorno para su mayor reconocimiento y lectura. El objetivo es proveernos de un archivo maestro editable que será la matriz estructural digital. Esto nos permitirá escalar el elemento y reproducirlo en cualquier medio y soporte bajo un esquema vectorial digital que es el recomendado. Bien, puntos base, por ejemplo, desde archivo es lo correcto ingresar imágenes desde la opción de colocar. Una vez que coloquemos el boceto, hacemos clic sostenido y arrastramos para que se aloje en la mesa de trabajo más o menos en proporción. Puede ser que esté escaneado a una resolución alta y quede enorme y haya que reducirlo. Por eso entonces es mejor hacerlo con clic sostenido y arrastrarlo. Al verificar en este caso el boceto es horizontal su disposición, entonces aquí en el programa Illustrator, en este icono de mesa de trabajo, se activa en barra de control la opción de modificar el formato, que en este caso se trabajará o se hará en un formato convencional tamaño carta, y aquí se cambia la disposición, entonces la colocamos apaisada para que se ajuste. Aproximadamente se centra allí. Como punto número 2 importante, una vez ingresado el boceto, el cual va a fungir como plantilla, vemos que al seleccionarlo tiene como una X. Esto significa gráficamente para denotar de que es un enlace. Lo importante es incrustar
esta imagen para que no sea un enlace, para que directamente el boceto esté alojado en el archivo y no tengamos que recurrir a ella de forma externa. Entonces basta con que esté seleccionado, acudimos a la barra de control del software y le damos clic en el botón de incrustar. La X desaparece, eso significa que ha pasado de ser un enlace, ahora es una imagen que está incrustada, que está directamente alojada en el archivo. Bien, el otro detalle es de que debe disponer de una capa aparte. Cuando trabajamos con una plantilla, en este caso específico un boceto, nos sirve para darnos lo que es la estructura, en la cual lo ideal es que esté ubicada en una capa aparte y dicha capa esté bloqueada para que no la vayamos a mover por error y no perdamos registro. Como está bloqueada, fíjense que toda herramienta que utilizamos va a tener el signo de prohibición. Quiere decir entonces que debemos generar otra capa donde sí vamos a crear el trazado de nuestra respectiva propuesta. Una vez que tenemos la capa creada, vamos a hacer la vectorización o el trazado con la herramienta de la pluma, trabajando únicamente con contorno y un contorno que destaque. Si el boceto es negro, entonces pues trabajamos con una línea distinta a negra, el color que ustedes gusten. Todo trazado se fundamenta en base a segmentos curvos y segmentos rectos. Entonces cualquier punto que determinemos sería el punto de inicio genérico, solamente hacemos clic y soltamos. En este caso vemos que necesitamos crear una curva, por ello ubicamos el puntero de la herramienta plumilla en el próximo segmento o punto a determinar, hacemos clic y lo mantenemos pulsado o sostenido en el mouse y arrastramos. Precisamente allí vemos que esté más o menos alineado con respecto a la estructura del boceto y soltamos. Vemos como aquí ha quedado este segmento curvo. El tensor que está antes del segmento le corresponde la curva creada y el tensor que está después del segmento la próxima curva. La dirección del segmento nos dicta la trayectoria que va a tener el próximo trazado, pero resulta que aquí se presenta un caso de cambio de dirección. Por ello tenemos que seguir hacia abajo. Si hago clic, fíjense que pasa esta curva. Retrocedo con control Z. Debemos hacer clic en el nodo central, en dicho nodo, para eliminar la influencia de ese tensor y así me quede libre para yo hacer un cambio de dirección. El segundo caso son los segmentos rectos. Basta con simplemente hacer clic y básicamente vamos punteando. Calculamos, eso lo da un poco la experiencia, pero todo trazado o vectorización se fundamenta en base a la menor cantidad de puntos posibles para representar. Otro detalle, por ejemplo, una vez que tenemos el elemento ya trazado, con esta parte central en la cual se debe perforar, fíjense que tengo la pieza interna. Voy a colocarla de otro color para que se haga visible. Entonces si queremos que esta pieza perfore, en este caso a este carácter que se constituye como una A, seleccionamos y el atajo directo para perforar, siempre y cuando la pieza interna que deseamos que genere el corte debe ser de menor tamaño y estar totalmente inscrita en la pieza de mayor tamaño y que por ende está de fondo y esta está en primer plano. Funciona el atajo de control 8. ¿Sí? Si verificamos, genera el corte. Ese control 8 también lo pueden conseguir ruta por panel. Estaremos aplicando funciones de Pathfinder o busca trazos, ideal para crear todo este tipo de elementos que se fundamentan en base a síntesis, pictogramas, iconos, emblemas, logos, etc. Desde el menú ventana conseguimos todo lo que necesitemos. En español el buscatrazos, en inglés sería el Pathfinder. Aquí está. Y la función, siempre y cuando el elemento se ubique encima, sería la segunda de la primera fila, que sería el minus front o menos frente. El elemento que está encima perfora el que está debajo. ¿Sí? Si el elemento estuviese debajo, que no es tan común, por decir, aquí con las opciones de organizar lo tengo debajo. Si colocamos la vista en contorno vemos que está allí el elemento, lo único que entonces es tapado por este que es de mayor tamaño. Se puede dejar en esa posición, no importa, por método de arrastre, ambos están seleccionados. Y el contrario del minus front sería el minus back, o recortar con la pieza o perforar con la pieza que esté debajo. Pues lo conseguimos opuesto en la segunda fila. La última opción, menos fondo, aparece en español
y hacemos clic y cumple la misma función. Entonces, bueno, en resumen, partiendo de este primer caso, estos serían, digamos, los elementos base que debemos considerar.